Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, agradeciéndole que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés. Acompañado de Javier López y el doctor Nelson Balcácer. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a Guillermo, buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones importantes, informaciones fidedignas que puedan permitir que descansen esta noche en paz e informados. Pero para eso, Guillermo. En paz e informado. Bueno, Está bueno, pero el paz no me gusta. En paz e informado. Así El paz no es. me gusta. El pasado fin de semana se dio una situación alarmante que ayer no tuvimos la oportunidad de compartirla. Y qué mejor también persona para nosotros compartirla ayer que Soto Jiménez, como lo teníamos. Pero se nos escapó esa parte de comentarle esa violación poco usual, violatoria de todos los convenios y acuerdos internacionales en materia diplomática, como fue la violación de la embajada de México en Quito, Ecuador, Y sacar por a parte de las autoridades, y sacar a una persona que le habían concedido asilo político. Es una situación que yo no entiendo realmente en la cabeza de quién, en pleno siglo XXI, que se puedan dar ese tipo de situaciones. Hay una situación allí con el ex vicepresidente Jorge Glass, y pues como decíamos, pidió asilo a la embajada de México en Quito y le fue concedido, reiteramos. Pero mentes, diríamos, macabras y de poco razonamiento, violentaron todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Y ahí hay una situación compleja y vemos cómo están Es el embajador mexicano. Correcto, el embajador mexicano de inmediato, uno de los primeros países que se solidarizó con México fue la República Dominicana. Mira, y otros. Correcto. Y vemos cómo hoy precisamente el gobierno mexicano difundió este martes inéditos videos que muestran el momento en que las fuerzas policiales ecuatorianas, como decíamos, irrumpieron en su embajada en Quito para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Lo que ha desencadenado pues una crisis diplomática y una condena de más de 30 países. Y el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia matutina las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la sede diplomática, en las que se observa el instante en que los agentes ecuatorianos entran de manera violenta a la residencia en medio de la noche, tras empujar y someter al jefe de la sección consular mexicana, Roberto Canseco. Los uniformados se llevaron al ex vicepresidente ecuatoriano, que residía en la embajada desde el mes de diciembre. Y ahí vemos, yo no entiendo, eso nada más, eso nada más puede, yo creo que ni Trujillo hizo eso acá, que es mucho decir. Pero ni Balaguer se lo hizo a Jorge Blanco. Así es. Y hay muchas situaciones. El propio presidente de Ecuador ha reconocido que eso ha generado una crisis, como es de esperar. Y yo entiendo que los países deben de ser más contundentes. Los países de la región debieron de retirar de inmediato todas sus legaciones diplomáticas en esos países y romper de inmediato. Es un asunto de solidaridad, no solamente con una carta de protesta, porque eso es simplemente teoría,
vámonos a la práctica, a romper las relaciones diplomáticas de inmediato, a aislarlo, porque eso es una violación flagrante al derecho internacional que no se puede permitir. Mira, la tradición de México con América Latina y eso viene a raíz de la famosa Revolución Mexicana del 18. Acordémonos que en México se exilió con asilo político León Trotsky, huyéndole a Joseph Stalin, que es mucho decir, uno de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. México fue la casa de miles y miles de exiliados republicanos en la guerra civil española. México es un país que siempre ha tenido, producto, insisto, sobre la Revolución Mexicana, siempre ha tenido los brazos abiertos con el derecho internacional y le ha dado cabida a prácticamente todo el mundo, todo el que lo solicite, en su territorio. Las embajadas, quieras o no, es una extensión de la soberanía de ese país, pero en otro país. Cuando una fuerza pública de cualquier país entra a una embajada, está violando la soberanía del dueño de ese territorio, de esa localización. Yo nunca había visto ese hecho, ni en América Latina, nunca lo había visto, para mí. Y es una violación. Como dice bien Guillermo, debieron de todos los países, no nada más los americanos, sino también todo el mundo, hacer un acto de protesta y romper relaciones, pero eso es lo último. Mira, La de la ruptura de relaciones es lo último que se da dentro del proceso. Yo entiendo que México va a hacer presiones internacionales en todos los organismos multilaterales, porque México le había otorgado el asilo político al vicepresidente. Y tú tienes el caso más patético, que fue el fundador de Wikileaks, Assange, dónde estuvo y cuánto tiempo duró exiliado en la embajada ecuatoriana en Inglaterra. Pinochet, dónde fue detenido, pedido por la justicia española en la embajada chilena en Inglaterra. Y todo el mundo respeta el fuero y la soberanía de las embajadas. mira, Javier, me gustaría que me repitieran el video que estaba, por favor, en pantalla. Lo más lamentable de este hecho no es haber penetrado la embajada. Es eso que tú estás viendo ahí, como ese señor embajador lo tiran al piso, lo empujan y lo hacen con él lo que le dio la gana. Eso que están haciendo ahí, diplomáticamente hablando, No se lo están haciendo al presidente de México, diplomáticamente hablando. O al pueblo de México. Al pueblo de México, al presidente, porque él es representante del pueblo de México, pero es nombrado por el presidente de México para eso. Mira cómo se ve en el suelo. Yo creo que ese país en este momento debe sufrir la consecuencia, y estoy de acuerdo 100% con Guillermo, que todos los países que tienen embajada allí deben retirar inmediatamente. O llamar a consulta. Por lo menos. Llamar a consulta. Por lo menos de México deben retirarse. No, ya se retiró la delegación completa de México. Ahora, debe de llamar a consulta a todos los países latinoamericanos y del mundo, llamar a consulta a su embajador. Hoy fue a México, sí, pero mañana puede ser a República Dominicana, puede ser, vamos a decir, a los Estados Unidos, puede ser Venezuela, cualquier país del mundo que no comulgue con esa arbitrariedad que en mi vida recuerdo haberlo visto. Pero tú tienes un ejemplo más claro. Mira, en el caso, Javier, de México, México no solamente se va a quedar ahí. México ha anunciado que va a ir a los organismos multilaterales. A ir a los organismos internacionales, en el caso de la Corte Interamericana de Justicia,
a llevar esta acusación contra Ecuador. Y yo no digo, yo vuelvo y reitero, yo no digo llamarlo a consulta, yo digo romper de inmediato. Porque eso hay más de difícil. Inmediato. Pero hay un detalle. Como lo hizo México, de igual manera también los demás países debieron de solidarizarse. Y miren que es mucho decir con Daniel Ortega en Nicaragua. Y Daniel Ortega fue uno de los primeros en pronunciarse rechazando esa acción. Pero Pero hay un detalle. Fíjate que es tan así la extensión del territorio. ¿Quiénes protegen a la embajada norteamericana? Los marines norteamericanos. Están aquí y están en su puesto. Cuando haya algún atentado contra la embajada norteamericana en cualquier parte del mundo, quien sale a defenderlo son los marines. Para que estemos claros de que ahí fue una violación de todo el derecho internacional. Si tú me permites, te quiero agregar. Voy a poner ejemplo de los Estados Unidos. Claro. Pero cuando un carro tiene una placa, una matrícula diplomática, si la autoridad lo para, tiene que mantenerse por lo menos 2 metros sin tocar ese carro, porque eso es también una agresión. Un carro con una placa diplomática no puede ser tocado. Un conductor de un carro con una placa diplomática, para poder ser detenido inflagrantemente, inclusive hay en Estados Unidos por lo menos, hay una especie de agentes especiales Y un protocolo. que hay que llamarlo para que sea que haga la detención de ese embajador, de ese secretario de embajada, de ese ministro consejero, de ese diplomático que está representando un país y que el país receptor tiene que garantizarle su inmunidad y tiene que garantizarle más que nada su, diríamos, su seguridad. Pero yo tengo otro tema, pero vámonos primero a la pausa. Ese mismo tema y otro ejemplo que se dio en Washington precisamente. Todavía nos falta. Sí. Ya nos vamos, ok. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. ¿Ustedes tienen algún tema, caballeros? Así es. Sobre ese mismo tema, me voy a ir a la época de los 70, cuando Orlando Letelier le hicieron un atentado, la DINA. La DINA era el servicio de inteligencia de Pinochet. Y falleció en las calles de Washington, le pusieron una bomba. Y Washington, ahí murió la secretaria de él, que era el embajador de la Unidad Popular del gobierno de Chile, derrocado por Allende. Y murió una norteamericana. Eso trajo una situación muy difícil para el gobierno recién comenzado de Pinochet, que tuvieron que eliminar lo que fue la DINA en el gobierno chileno, que era el servicio de inteligencia de Pinochet. Fíjense que eso es tan delicado, pero tan delicado, que un país que le pase lo que le pasó a México se siente agraviado, y eso puede llegar a otros niveles. Ahora, para mí es el desconocimiento del presidente de Ecuador por su juventud, fundamentalmente, y sus asesores, que autorizaron la incursión de la policía en ese establecimiento. En ese establecimiento que para todo el mundo es sagrado, porque es de otro país. Las embajadas son sagradas por la reciprocidad. Entonces, vamos a ver en qué va a parar. México no se va a quedar con esa situación así. Y ha dicho que va a ir a los organismos multilaterales. Incluso yo puedo asegurar que el mismo vicepresidente no le queda de otra que liberarlo y mandarlo a México, porque ya tiene su
asilo otorgado y el gobierno lo que tiene que darle es el salvoconducto para que salga. Esa es una situación que solamente puede ser mejorada. Ese punto que tú dices, liberar al presidente, entregárselo al vicepresidente, entregárselo a la embajada y además hacer un desagravio público con el gobierno y el pueblo mexicano. Dudo que eso llegue con una mente tan terca porque eso no fue una decisión abrupta. Bueno. Yo no entiendo, si fue una decisión abrupta, entonces no se consultó con nadie, con ningún asesor ni nada y fue otra torpeza. Pero es evidente que las declaraciones del presidente de Ecuador, hay una persecución política contra ese vicepresidente por la forma en que se manifestó después del hecho. Reitero, no hay duda de que esas declaraciones se nota que hay una persecución política y así lo dejó claro también la alegación diplomática que acogió su petición en la Embajada de México en Ecuador, que sí que hay indicios de persecución política y eso reafirma esa acción torpe del gobierno ecuatoriano, reafirma lo que la embajada pues así admitió. Lo grande es que la misma canciller de los Estados Unidos mexicanos dice que de acuerdo a las investigaciones de ellos, de los mexicanos, hay persecución política. Y a partir de esa realidad, a ese señor hay que darle la libertad y exiliarlo a México. Es la única alternativa que yo le veo al problema que se está planteando entre Ecuador y México. Sacrificar a algún funcionario importante culpándolo de esa acción. Bueno, el primero que tiene que sacrificar es el presidente porque él fue el primero que habló y justificó eso. Acuérdate que el presidente es un presidente que en este momento está cuestionado, tiene un proceso electoral que le viene encima porque él acaba de entrar. Él acaba de entrar producto de la situación, de la renuncia que presentó el presidente anterior, producto de muchas situaciones y de muchas presiones. Acuérdate que eliminaron el Congreso y le dieron lo que se llama un golpe de Estado pacífico y por eso él llamó a elecciones. Sí, pero y así él cree que él va... Lo que pasa es que las leyes de otros países... Sí, pero él cree que así él va a obtener muerte puntos. Súbita. Sí. Él le llegó, el presidente anterior que fue elegido por el pueblo, llegó por el proceso de muerte súbita, que es entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, llamar a un proceso y renunciar. Ahí fue que renunció el presidente de Ecuador. Entonces, ahora viene un sustituto que organiza el proceso electoral, que quizás se metió en ese bound tratando de ganar partido para el proceso que viene. Sí, entonces la muerte súbita le va a llegar, la muerte súbita en términos políticos ya le llegó, porque con actuaciones torpes como esa no hay forma de que él pueda ser, refrendado por sus conciudadanos. Reitero, es una decisión que los países todavía, deben de arreciar más la presión diplomática para que no vuelva a repetirse algo parecido en ninguna otra alegación diplomática de los países del mundo. De manera que vamos a ver en qué parará esto. Pero bien, en otro orden, ya yéndonos al plano local, la frontera sigue su curso en el día a día. En el caso de Dajabón, hoy vimos la instalación de 2 electrobombas en el famoso canal de la Vigía a los fines de garantizar el abastecimiento de agua a los parceleros y habitantes de zonas abajo, como se le conoce, a la parte que ha sido afectada por el famoso canal de Haití. Lo grave que uno ve a algunas personas, por ejemplo un ingeniero, todo el tiempo, y anoche Soto Jiménez hablaba, y creo que usted Balcázar le hizo una pregunta de la forma magistral que ellos siempre se han manejado de manera diplomática, haciéndose la víctima, pero de manera inteligente manejan la diplomacia a su favor siempre, para tratar de denostarnos a nosotros, que siempre lo que hemos sido víctimas de sus maquinaciones perversas,
y de esos grupos de poder que han llevado diríamos, a la debacle, al desastre económico, social, político y en todos los sentidos al vecino país de Haití. Pero reitero, hoy, como se había anunciado hace unas semanas, el país, el presidente de la República así lo había anunciado, que seguiría dando el apoyo que fuese necesario para los fines de poder garantizar el preciado líquido a los habitantes parceleros que están aguas abajo. Pero también eso no debe de quedarse ahí, porque si se afectan esos humedales, es un atentado al medio ambiente y eso puede sí llevarse a otras instancias hasta internacionales, si así se determina. No se puede quedar solamente ahí y que los hermanos haitianos se hagan la víctima. ¿Qué es lo que ellos deben de hacer? Prepararse, consensuar lo primero sobre esa situación que tienen, esa crisis y ese desabastecimiento de agua. Pero, ¿cuáles son las causas? Las causas de la deforestación, que acaban con todo en su país y también quieren acabar con lo de nosotros. Lo lógico es que se sienten en la mesa, pero que allí no hay con quién sentarse también por la inestabilidad política que hay en ese llamado país. Pero lo lógico es que se sienten en la mesa del diálogo y hasta se le pide a la República Dominicana si puede colaborarle en la reforestación de sus cuencas, de las cuencas de los ríos y de todo el litoral fronterizo y su país también. Pero no, ellos no piensan en el futuro, ellos piensan solamente en resolver el día a día. Pero una cultura compleja, que uno tiene pena. Mira, yo estuve escuchando sobre ese mismo tema, no de la vigía, pero el tema haitiano. Análisis de la clase política dominicana y lo que informa, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández, que si nosotros aceptamos, oígase bien, si nosotros aceptamos la imposición de los demás organismos multilaterales y los demás países, en menos de 50 años la nación dominicana desaparece. No existirá. Oye, esos son datos espeluznantes. O sea, la nación dominicana desaparecerá porque si le vamos a dar a todo el que nazca en la República Dominicana ilegal la nacionalidad, dentro de 26 años ya son más que nosotros. Entonces, si hay leyes en la República Dominicana, tenemos que cumplirlas. Tenemos que cumplirlas porque no podemos aceptar que nos sigan imponiendo soluciones que no son nuestras. No podemos aceptarlas. Fíjate que la ley de inmigración a nosotros nos tocó más de 20 años poderla aprobar en el Congreso Nacional. La verdad que tú tocando ese tema del presidente Fernández, bueno, vamos a subir a cumplir con nuestro compromiso, claro. Entonces bajamos. Bien, pues vámonos a nuestra primera pausa, a nuestra segunda pausa comercial y de inmediato retornamos acá. Continuamos en su programa en 3 puntos. Doctor Balcácer, adelante. Sí, mira, Javier, eso que tú dices, que el presidente expresaba, de que la cantidad de parturientas que están llegando a República Dominicana nos van a permitir que en un futuro muy cercano... Perdón, si nosotros le damos la nacionalidad a todo el que nace aquí. No, pero ahí que voy. Ilegal. Ahí que voy. Él explicaba lo que era el ius sanguinis y el ius soli. Y decía que todo el que nace aquí necesariamente no es dominicano y que por lo tanto el país no tiene esa obligatoriedad. En esta mañana, cuando entrevistaba en un programa, el presidente Fernández hablaba claro y conciso de todo lo concerniente a los problemas que están sucediendo en estos momentos con Haití. También de una forma elegante
cuando se le preguntó con respecto a que se había ido en el día de ayer Carlos Guzmán de la Fuerza del Pueblo, él fue sincero y dijo que le sorprendió, pero que elegantemente le dijo que le deseaba suerte en su nuevo proyecto, y porque, claro, nadie se va ahora mismo para quedarse fuera de política. Pero yo creo que lo importante, eso que tú decías, Javier, lo más importante es que el gobierno tiene que poner las cosas bien claras, porque aquí están casi 5.000 personas parturientas viniendo al país. Eso no lo resiste la República Dominicana. ¿Y tú sabes por qué están viniendo? Porque eso es un negocio que hay. Son personas que le cobran a esas mujeres para traerla combinada con otras personas que sirven, ¿cómo le llaman eso? Mula. De mula. Bueno, el mula es un término en droga que se usa, pero vamos a suponer que son como los piches de guagua, que son los que la llevan y le resuelven todo en los hospitales. Y el gobierno, este y cualquier otro gobierno, tendrá que ponerle costo a esa situación. El problema fundamental de ahí es la frontera. El gobierno central ha desplegado una cantidad de militares, pero sigue el contrabando, sigue el negocio, siguen entrando. Hay que ponerle coto a esa situación, porque si no, vamos a tender a desaparecer como país, y no debe de ser, no debe de ser. Ahora, cuando yo vea que a un finquero, por violar a la ley de inmigración, lo sometieron a la justicia, cuando yo vea que a un chofer de guagua le incautan la guagua, y cuando yo vea que a los guardias que están en la frontera, que dejaron pasar, son sometidos a la justicia, entonces yo creo que la frontera está sellada. Mientras yo no vea esa situación, los haitianos siguen entrando como cosa loca a la República Dominicana, y si la situación ahonda en Haití, va a venir la poblada. ¿Para dónde van a ir? Para el mar. Vienen para acá. Lamentablemente vienen para acá. Es una doble moral lo que se ve. Es una doble moral. Porque entonces los Estados Unidos y otros países del área quieren que nosotros nos hagamos cargo de una situación que no nos compete. Sin embargo, cuando los Estados Unidos entran por la parte territorial de otros países, lo agarran, lo encadenan y lo mandan para su país. La frontera de México, por ejemplo. Entonces, no, y en Guyana. También. Y en el mismo Cuba que le queda. No, y estas islas que están por aquí también. Claro. En el caso de las Bahamas. Y en Miami. ¿Tú me entiendes? Entonces, y en Texas. Y en Texas. Bueno, ahí le sacaron los caballos. Entonces, a nosotros sí, porque nos quedan de lado, porque son nuestros vecinos. Sí, son nuestros vecinos. Pero no es verdad que son nuestros hermanos. Es una situación. Nosotros tenemos hasta cultura generacionalmente diferente con Haití. Es una situación compleja, porque miren, en el caso de la salud, por ejemplo, nosotros siempre hemos estado de la mano y nunca se le ha negado atención a una persona que requiera, salva excepciones que son casos aislados que se dan, como por ejemplo la semana pasada un caso que se dio, no sé si fue en Jaina o San Cristóbal, o no, creo que fue en Barahona, un caso que se dio de una parturienta que fue y no le querían dar entrada, ya dando a luz, y se vio el video dando a luz en la entrada. O sea, son casos aislados, pero no la generalidad, eso hay que decirlo, porque aquí somos muy solidarios con el pueblo haitiano. ¿Tú no viste el video de hoy? Entrando por Santiago Rodríguez. Sí, eso es normal. O sea, es normal, tú lo ves. La frontera siempre ha sido vulnerable, siempre, y no hay forma. Va a ser vulnerable siempre lo ha sido. Lo que hay que ponerle costo a la entrada, cuando ya están aquí adentro, hay muchísimas maneras de ponerle costo. Correcto. Entonces, en el sentido de la solidaridad que nosotros siempre hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Barahona, hemos tenido las informaciones que allí están llegando hasta en Yola a atenderse. En Pedernales. Sí, en Pedernales, a atenderse en centros de salud.
mujeres ya dando a luz. Entonces es una situación calamitosa que la comunidad internacional, porque nosotros no es que querramos, es que no podemos solos resolver esa situación. Demasiado estamos haciendo. ¿Por qué no se investiga y no se dice realmente la cantidad de dinero que se utiliza el presupuesto nacional de la nación? Está bien, nosotros tenemos un socio comercial importante que son ellos y que debe de ir regularizándose y mejorándose esas condiciones y esa forma de hacer negocios, como bien lo reclamaban los comerciantes de Dajabón, en eso estamos de acuerdo. Pero la solidaridad de nosotros en sentido general siempre está expresada en favor del pueblo haitiano, a pesar de las situaciones históricas que nos rodean. Y nosotros nunca hemos tenido ese tipo de retaliación. Sin embargo, ellos sí. Nosotros hemos perdido más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio en diferentes menos de 40 épocas, años. En diferentes épocas. Entonces, nosotros hablamos del tratado de los diferentes tratados, allá por el 1700 y tanto, hasta el 1929. Ahí hay aproximadamente 6.000 y pico de kilómetros que hemos perdido. Guillermo, por cuando yo inteligencia. Cuando yo estaba en la primaria, a mí me decían los profesores que nuestro territorio tenía 52.000 kilómetros cuadrados, un poco más, un poco menos. Y hoy ya estamos hablando de 48.000. Se han perdido 4.000 en menos de 50 años. Nosotros teníamos 54.000 y pico. No, pero te estoy hablando que correcto, en la década pero del 70, 80. la última vez que nosotros perdimos territorio y que Trujillo le cedió fueron 2.000 y pico de kilómetros por aquí, por la zona norte. Y siempre hemos tenido ese nivel de solidaridad. Miren ustedes lo que decía, por ejemplo, el general Soto Jiménez anoche. A nuestro presidente en su momento, al presidente Leonel Fernández, lo hicieron un atentado de muerte en el Palacio Nacional. Y el presidente de ese momento, Leonel Fernández, le dona una universidad. Y siempre, cuando le pasa cualquier situación de catástrofe natural, los primeros que estamos ahí somos nosotros. El famoso terremoto que cobró la vida de más de 3.000 personas. 300.000. De 300.000, perdón. ¿Quiénes eran los que estábamos ahí? Nosotros fuimos los primeros que llegamos en todo momento. Entonces la comunidad internacional debe ser responsable porque al final también ellos van a sufrir las consecuencias. Porque hay muchos haitianos también que están diseminados en la región y de igual forma también en las potencias, en las islas que tienen la cercanía de nosotros. Y debe de haber, reitero, como siempre se ha reclamado, una mayor responsabilidad en el tema internacional para poder resolver o poder paliar esa situación y que haya responsabilidad en la comunidad, en los organismos internacionales, que presionen, que impongan, como así lo hacen en los otros países, que han hecho, por ejemplo, en Irak, que han hecho, y si empezamos a mencionar un sinnúmero de países, cuando esas potencias incursionan violando todos los preceptos internacionales que hay. Sin embargo, aquí los propios haitianos están reclamando que la comunidad internacional intervenga y no lo hacen tampoco. Entonces, Guillermo, mira, yo quiero aprovechar esta foto que no se va a poder ver porque no tuve el tiempo de mandarla para arriba. Eso que yo tengo aquí, no sé si pueden hacer un esfuerzo. Una retrocavadora. Esa retrocavadora que ustedes ven ahí, eso fue anoche, yo como a las 7:30 de la noche, veo unos zigzag que hacen unos vehículos y se dieron como en los lados, así, chocaron así, porque esa retrocavadora que está ahí tenía toda la parte de afuera en la mitad de la vía de la Rómulo Betancourt, llegando en una construcción que están haciendo ahí, y parece que cuando termina en la noche, esa parte de la retrocavadora queda en el mismo, son 2 vías, coge una vía. Y de noche cuando tú vienes, tú no ves eso hasta cuando tú llegas. En ese momento como 4 o 5 carros se pelaron, chocaron, no fueron choques fuertes, pero quién sabe lo que pudo haber pasado en la madrugada. Ni un cono siquiera de aviso 3 o 4 metros antes de llegar ahí. Y yo me pregunto, ¿y dónde están las autoridades? ¿O es que aquí las autoridades nada más están para
atacar y parar debajo de una sombrita a los que andan en vehículos de clase media. Es que las autoridades de transporte nada más están para eso. Es que Radamés González no entiende en ONSA, el director de la ONSA, que deben poner supervisores a esos choferes, que ahora están peores que las voladoras, esas guaguas grandotas de la ONSA, compitiendo en plena 27 de febrero, y un AME o un DGC tampoco lo para. Entonces yo creo, señores, y aquí no estoy hablando del Estado, estoy hablando del director de una institución que se llama ONSA, que tienes muchísimas guaguas que andan en las avenidas de la capital y ahora están imitando, Javier, a los choferes de la famosa voladora. Ahora son esas guaguas grandotas que hay, no sé si la has visto, de la ONSA, sí, compitiendo. le llaman gusano. La que le llaman el gusano, así le llaman en Cuba, le llaman gusano también. Fue donde primera lo vi. Pues andan compitiendo en la 27 de febrero. El señor Radamés González, director de esa institución que se llama ONSA. Que es privada ya, ¿eh? Bueno, yo Le dieron, le dieron. Es del Estado. No, la constituyeron como una empresa privada. Bueno, Bien. peor todavía. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de su programa en 3 puntos. El clima, Javier y doctor Balcácer, está cálido, como dice un amigo nuestro. Hoy se había anunciado lluvias en diferentes puntos del país y de igual forma también un frente frío conforme a las informaciones que emitió ONAMED, que es la institución que maneja... pasó el día nublado, ¿eh? ¿Perdón? No llovió, pero se pasó nublado en el Gran Santo Domingo. Bueno, en el Cibao. No, llovía. Aquí llovió en algunos puntos, Javier. También, la bueno, ciudad. Te estoy diciendo. Sí, aquí en el Distrito Nacional. Y declararon a 2 provincias en alerta verde, que fueron la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, y Puerto Plata. Esas 2 provincias están en alerta verde y que se mantienen hasta nuevo aviso. De manera que vamos a ver en ese sentido se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas, y las embarcaciones mantenerse también en puerto. De manera que atentos a los habitantes de la provincia de la Novia del Atlántico, de Puerto Plata, y de igual forma también a los que residen acá en Santo Domingo y el Distrito Nacional, en esas cañadas que a veces tienden a crecer fuera de lo normal, para que tengan la mayor precaución. Balcácer, ¿usted tenía algo más? Sí, como no, siempre hay algo más. Sí. En este programa siempre hay Sí. algo más. Mira, en el PRM hay cierta preocupación. Uh-huh. No me voy a referir a la candidatura presidencial, por la candidatura a senador del distrito. Y se ha visto compelido el presidente Luis Abinader a cargar o a tratar de cargar con la senaduría de Guillermo Moreno, porque aparentemente, a diferencia de Omar Fernández, que está haciendo su propia campaña, que yo no he visto ningún spot donde el presidente Leonel Fernández esté saliendo con él, pues Luis Abinader ha tenido que cargar con la candidatura de Guillermo Moreno, porque aparentemente a 41 días de las elecciones, prácticamente esa candidatura no ha prendido, como decían, tú te recuerdas Guillermo y Javier, que habían unos carros, bueno, los carros eran de cambio antes, no eran automáticos, y cuando la batería estaba mala, tú lo tirabas en segunda o en tercera, lo empujabas, y así prendían. Pues ahora el pueblo lo que dice es que la candidatura de Guillermo la han puesto mecánica y ni que lo empujen, prende. Entonces, aparentemente eso le preocupa al presidente Abinader más que a nadie, porque él era y es quien ha querido que Guillermo Moreno ocupe esa posición. Mire,
El caso de, usted hizo mención de manera superficial del caso de Carlos Guzmán, Santo Domingo Norte. Lo de Carlos es una situación que usted decía que el presidente Fernández esta mañana fue entrevistado en un medio de comunicación y le tocaron el tema y él dijo que le sorprendió. Y le deseó éxito. Esa es la característica de... Esa es la figura del presidente de Leonel. Entonces, lo que me apena es la decisión que él haya tomado. O sea, cada quien es dueño de su propio destino. Ahora, el uno analizarlo fríamente, este tipo de acciones, ve que el futuro político de él es muy probable que haya llegado a su fin. Un suicidio político fue que ¿Por cometió. qué? Eso solamente le conviene de una manera magistral, como lo han estado manejando al partido oficialista, de conquistar, como decía Ramón Alburquerque, entre en todo. Y en ese sentido uno veía, por ejemplo, en muchas ocasiones que se criticaban, y eso, la política lamentablemente es así. El enemigo de hoy es su amigo mañana y viceversa. Y en el caso de Carlos, por ejemplo, tenemos informaciones que estaba siendo conquistado antes de las elecciones municipales, pero aguardó. Y decimos esto porque quizás él pensaba que podía ganar. Y este tipo de acciones de Carlos se dan, y no voy a utilizar el asunto de él, ahí me voy a cuidar con la parte del género. Cuando el hombre o mujer son prostitutos, cuando le es infiel a una persona, por ejemplo, si me es infiel a mí, pues probablemente le haga lo mismo a la otra persona también, y viceversa. Y esto probablemente pudo haber pasado con Carlos en las pasadas elecciones. ¿Por quién ganó Carlos las pasadas elecciones municipales? Fue por el Partido de la Liberación Dominicana, y luego entonces se va para la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué se podía esperar? Independientemente del acuerdo que se hizo, que los PLDistas le pasaran factura, como pasó, le pasaron factura. Porque el municipio de Santo Domingo Este es complejo. En lo que tiene de creado el municipio desde unos 20 años aproximadamente ya. 25. ¿Perdón? 25. 25, ok. Ningún alcalde ha repetido. Es un municipio complejo, pero si se trazan Guillermo, las estrategias... Y todos han querido reelegirse. Sí, todos han querido. ¿Quién se acuerda de Eloy? Sí, claro, de Eloy. El primero. Exacto. Pero ahí se dan ese tipo de situaciones complejas que le pasaron factura a Carlos. Y quizás él creía que él podía ganar y que no necesitaba ser conquistado por el partido oficialista. Esperó que pasaran los resultados, perdió, y ahí entonces viene ahora a cubrirse, a resguardarse, yéndose al partido oficialista, porque hay muchas personas que no saben estar en la oposición. Él no ha que no anunciado sabe, pero tiene que anunciarlo. Él dijo no tiene que anunciarlo, no, hombre, no, eso es Guillermo, eso es pura cháchara. En política hay formas de cómo una persona, eso lo sabe tú, lo sé yo, y lo sabe Javier y el país que nos ve y nos escucha. En política hay formas de guardar la forma, valga la redundancia. Él pudo muy bien hacer su acuerdo con el gobierno. Bueno, el presidente Fernández dijo esta mañana prácticamente que había sido comprado, como hicieron con el de Pedro Brán, que después que ganó se fue para el PRM. Entonces el presidente Fernández lo dijo públicamente. Pero Carlos, que perdió, pudo haber muy fácil haberse quedado medianamente de brazos cruzados. ¿Tú me estás entendiendo? Y con eso estaba apoyando al presidente Abinader prácticamente. Pero nadie podía probarle nada. Así hay muchos que lo han hecho. Ahora, y lo hicieron en el 20, y lo hicieron en el 16. Perdóname. Entonces, Carlos Guzmán debió pensar que es un hombre relativamente joven. Un hombre que yo creo que no llega a los 55 años. No. Si es que llega a 50. Entonces, él ha dado 2 pasos, como dice Guillermo. 2 pasos en su vida que lo han marcado. Yo creo que fue Carlos Guzmán en el día de ayer, acabó de anunciar un suicidio político. Ya se
se suicidó políticamente, Ahora, desde mi óptica. Hay ¿Por gente que qué? dice que él estaba vendido, que él vendió su candidatura. Inclusive hay personas que lo dicen, que él vendió su candidatura en Santo Domingo. ¿No? él fue contactado por el Partido Oficialista, Y pero quien me lo diga, él obviamente, fuente entendía, muy sí, oficial. pero él entendía desde mi punto de vista que él podía ganar con Entonces, el se iba liderazgo que él ganado. tenía. Entonces, ahí se iba ganado. No, y bueno, podría ser. lo hizo pero, el Ya lo hizo una sí, una vez. pero bien, que le vaya bonito. Ahora, la que le dio una respuesta Ay. fue Betty Jerónimo. Ay, Dios Se la santo. cantó bien cantada. Léala. ¿Qué dijo Betty Jerónimo? Betty Jerónimo dice, buenos días, en un tuit que publicó. Dice, procura siempre que tus palabras sean dulces y suaves, por si algún día tienes que tragártelas. La piedra que lances hoy podría ser la misma con la que tropieces mañana. No digo nombre, ¿Oíste, pero fue Carlos a él. Guzmán? Pero fue a él. Señores, hemos llegado a la parte final, no sin antes agradecer la amabilidad de ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches. Hasta mañana.